¿Qué tal? En el estudio de la farmacología, un tema que definitivamente vamos a abordar es el de los antibióticos, en especial porque este canal en su mayoría tiene presentaciones sobre bacterias. Entonces, en su momento hemos dicho que las bacterias son destruibles utilizando el antibiótico correcto. Hay muchos tipos de antibióticos, pero el día de hoy hablaremos de uno de los más populares, es decir, las penicilinas. Comienzo. Recordemos que para el estudio de la farmacología de las penicilinas vamos a abordar a los fármacos como si fueran nuestro crush tomando un café con nosotros. Preguntaremos cosas de la vida de cada uno, ambos daremos respuestas y así podremos conocernos y saber si nos mandamos a la friend zone. Bien, dicho eso, la primera pregunta en farmacología es, ¿este fármaco qué es? Ok, es un fármaco bactericida, es un asesino de bacterias. Descubierto en 1928 por un médico británico llamado Alexander Fleming, quien accidentalmente notó que un hongo del género Penicillium contaminó sus cultivos bacterianos, y esta contaminación llevó como consecuencia la lisis de las bacterias que estaba haciendo crecer. Sin darse cuenta, había descubierto uno de los más importantes antibióticos que tienen relación, sobre todo química e inmunológica, con otros grupos de medicamentos, como las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos, también medicamentos antimicrobianos, antibacterianos. Volviendo entonces a las preguntas de nuestro crush, ¿cómo lo hace? Lo hace inhibiendo la síntesis de peptidoglucano. Recordemos en las clases de microbiología que el peptidoglucano es un ingrediente esencial en la cáscara, en la envoltura de las bacterias, formando su pared, formando su estructura morfológica y otorgándole propiedades de defensa, propiedades toxigénicas y propiedades metabólicas. Por lo tanto, despedazando ese péptido glucano de su pared, habremos despedazado la bacteria. Bien, ¿de qué están hechas las penicilinas? Esta es su fórmula química. De esta destacan esta porción que está pintada de azul, que es el anillo tiazolínico, y esta que está pintada de rojo, que es el anillo beta-lactámico, que juntos generan ácido 6-aminopenicilánico, que es el principio activo biológicamente competente de las penicilinas, es el que la destruye a la bacteria. Pero claro, las bacterias con el paso del tiempo y cansadas de ser exterminadas por la penicilina han generado mecanismos de acción, y uno de ellos es la creación de una sustancia llamada beta-lactamasa, que desactiva el anillo beta-lactámico, convirtiendo el principio activo en ácido peniciloico, inactivo que no les puede hacer daño. Pésimo servicio ahí. Pero claro, las bacterias no iban a estar de brazos cruzados mientras la penicilina lo exterminaba. Cuidado ahí, ya hablaremos de la resistencia a los antibióticos. Manita abajo. Bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo lo logran entonces? Ok, recordaremos en las clases de microbiología que la tinción, el método de Gram, nos ayuda a discriminar entre bacterias Gram positivas, que se pintan de púrpura por sí haber absorbido el colorante, y las bacterias Gram negativas que no lo absorbieron, permaneciendo en un color rojo. Bien, entonces, morfológicamente la pared de las bacterias tiene una membrana y la pared de péptidoglucano, la cual es más gruesa en los gram positivos, por eso absorben más el tinte y por eso se pintan de púrpura. Un punto muy importante en la morfología de las paredes bacterianas es la presencia de las PVP, un acrónimo en inglés que se refiere a las proteínas ligadoras de penicilina. Es decir, la pared bacteriana tiene proteínas que hacen juego con la penicilina, que la pegan a sí mismo. Ok. Entonces, como habíamos mencionado, la pared de péptidoglucano en las gram positivas es más gruesa, y esto se debe a que hay enlaces entre sus moléculas. Esa pared de péptidoglucano, ahí ilustrada en morado, tiene dos componentes principales, uno llamado N-acetilglucosamina, que es una molécula proteica, y la otra N-acetilmurámico, que es otra molécula proteica. En ambas se expresan 5 tipos de aminoácidos. Los más importantes es el aminoácido lisina, ahí ilustrado con rojo. Este genera
5 moléculas de glicina para enlazarse con la alanina del otro componente molecular proteico. Y al igual, ese componente N-acetilmurámico, su lisina tiene otra pentaglicina, otras 5 moléculas de glicina para enlazarse al otro. Es decir, la pared de peptidoglucano tiene moléculas de acetilglucosamina y N-acetilmurámico, este último el más importante, porque crea los enlaces mediante un azúcar llamado glicina, desde su aminoácido lisina hasta el alanina penúltimo de la siguiente molécula, generando así enlaces cruzados en todo su espesor. Para que se lleve a cabo ese enlace de estos componentes, se necesita de una enzima llamada transpeptidasa. Y esa transpeptidasa también califica como una proteína ligadora de penicilina. Es decir, para la mala suerte de la bacteria, esa enzima que patrocina la unión de su pared bacteriana también recibe y enlaza la penicilina. La penicilina se enlaza a esta enzima, la desactiva y las moléculas de su pared no pueden enlazarse, no pueden agarrarse y entonces no generan la unión, se despegan y la pared sufre una descomposición, sufre una ruptura y de esa manera, rompiendo la pared, también quebramos a la bacteria. De esa manera, hay una alteración osmótica desde afuera de la bacteria hasta dentro, y eso hace que la bacteria muera, sea despedazada. Claro, como mencionamos, hay bacterias que no van a dejarse. Hay bacterias que generaron beta-lactamasa y se van a defender. No permitirán que la penicilina actúe desactivándola antes de que se ligue a esa transpeptidasa. Bien, en el caso de los gram negativos, acá abajo, los gram negativos morfológicamente tienen su membrana, pero aparte, encima de esa membrana, tienen otra que se llama membrana externa, conformada principalmente por un componente llamado lipopolisacárido, dejando entonces entre la membrana interna y la membrana externa solamente una pequeña capa de péptidoglucano. Por lo tanto, las bacterias gram negativas tienen un espesor de su pared de péptidoglucano de una sola molécula, demasiado angosto, a diferencia de las positivas que lo tenían muy grueso. Es por eso que los gram negativos no captan el tinte y es por eso que las penicilinas que destruyen todo el espesor de la pared no son muy efectivas contra los gram negativos, dado que este tiene su pared de péptidoglucano muy delgada y por el contrario tiene el beneficio de la membrana externa que le puede dar cualidades toxigénicas, cualidades resistentes a medicamentos y cualidades resistentes al ataque del sistema inmune, además de cualidades metabólicas. Es por eso que las penicilinas bien no son tan efectivas en contra de gram negativos por el espesor del péptidoglucano, pero sí son más efectivas en los gram positivos porque el espesor de su pared de péptidoglucano es generoso. Bien, dicho eso entonces, las bacterias gram negativas también cuentan con esa beta-lactamasa, también cuentan con ese mecanismo de defensa. Y ya que hablamos de defensa, muchas bacterias, además de la beta-lactamasa, también han generado mutaciones en el receptor de la proteína ligadora de penicilina y también han desarrollado bombas de flujo medicamentoso, es decir, en algunas bacterias como la pseudomona, el medicamento entra y la misma pared de la bacteria, ¡fum!, lo expulsa fuera, no dándole el tiempo suficiente para poder actuar. Como mencionamos, las bacterias no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo acabamos con ellas. Bien, dicho eso, existe una larga clasificación de las penicilinas en penicilinas naturales y penicilinas semisintéticas, ambas utilizadas en la actualidad. Las penicilinas naturales son dos, la penicilina G, que es la más popular, y la penicilina V, la única que es por vía oral, actualmente en desuso porque no es muy efectiva. Se ha generado más hincapié en la penicilina G. Muy importante y comercial, la penicilina con B, la penicilina B, que es la única por vía oral, tiene un tiempo aproximado de efectividad de 6 horas. Sin embargo, no es muy potente, cada vez está más en desuso. La penicilina G, tendríamos la penicilina cristalina, dividida a su vez en potásica y sódica, es una penicilina de administración de vía intravenosa que tiene un mecanismo de acción alrededor de las 6 horas. Y
Las otras más populares dentro de la penicilina G está la procaínica y la benzatínica, ambas de aplicación intramuscular. La procaínica tiene un tiempo de acción aproximado a las 24 horas y la benzatínica tiene una temporada de acción aproximada entre los 10 y los 26 días. Esta es una penicilina de una sola toma, por cierto. Bien. En cuanto a las penicilinas semisintéticas, tenemos las penicilinas que han sido desarrolladas resistentes a la beta-lactamasa. ¿Recuerdas que dijimos que la beta-lactamasa es una sustancia con la que las bacterias desactivan a la penicilina? Bueno, también los farmacéuticos no se han quedado de brazos cruzados viendo cómo las bacterias se defienden y crearon las penicilinas resistentes a este mecanismo de defensa bacteriano. Entre estas tenemos la oxacilina, la cloxacilina y la dicloxacilina. Ambas tienen una temporada de acción de 6 horas, mientras la oxacilina es por vía intravenosa, la dicloxacilina y la cloxacilina pueden ser por vía oral. También dentro de las penicilinas semisintéticas tenemos las de espectro amplio, las cuales han sido diseñadas para también tumbar a los gram negativos. En estas, las que más figuran son la amoxicilina y la ampicilina, ambas con una temporada similar de acción entre las 8 y las 6 horas, y la ampicilina tiene la posibilidad de ser administrada intravenosamente, y ambas, amoxi y ampicilina, también pueden encontrarse en presentación vía oral. Y por último, encontramos las penicilinas anti-pseudomona. La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa que tiene mucha relevancia, sobre todo en el paciente hospitalizado. Es una bacteria nosocomial, es una bacteria que ha desarrollado muchos mecanismos de defensa. Es una bacteria muy brava toxigénicamente hablando, por eso se han generado penicilinas encaminadas directamente a acabar con ellas. Y como es una bacteria nosocomial, afecta en su mayoría a pacientes hospitalizados, estos medicamentos, encabezando la piperacilina y la carbenicilina, son medicamentos que frecuentemente vas a escuchar que son utilizados en el medio nosocomial, en la práctica hospitalaria. Dado que la pseudomona es un adversario de cuidado, merece sus propias clasificación de medicamentos. Ok, entonces, ¿cómo es que se da toda esta variedad de penicilina? Se debe gracias a la variación de su radical lateral en su fórmula química. Gracias a este componente químico lateral de la penicilina, esta puede sufrir modificaciones y de ahí derivan toda esta variedad de penicilinas. Bien, fin del comercial. Entonces, la pregunta es, ¿podemos combinarlo con alimentos? Puedes hacerlo siempre y cuando el alimento sea ingerido 2 horas antes o 2 horas después de la administración de las penicilinas. ¿Por qué? Porque las penicilinas en general tienen una menor disponibilidad ante la presencia del ácido clorhídrico, con excepción de la amoxicilina. La amoxicilina sí la puedes tomar junto con alimentos, pero el resto de las penicilinas, preferiblemente anticípate 2 horas antes de comer, tómala, o después de comer, 2 horas después la puedes ingerir para que el ácido clorhídrico de tu estómago no interfiera con la disponibilidad, la digestión y la absorción de este medicamento. Bien. Posteriormente a la administración, este alcanza una biodisponibilidad en el cuerpo a los 30 minutos de administradas. Tiene buena distribución en el cuerpo humano. Es un medicamento que permanece exitosamente en el espacio extracelular y la sangre. Tiene buena disponibilidad en todo el cuerpo, a excepción de las meninges, donde solamente alcanza el 5% de efectividad, y a excepción de la próstata, donde también alcanza solamente el 5% de efectividad. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una persona con infección meningia o infección prostática, las penicilinas no son opción. Ocuparemos otro tipo de antibiótico. En su momento veremos cuál, desde luego. La eliminación. El medicamento no puede estar en el cuerpo eternamente, tiene que ser eliminado en algún punto. La eliminación de las penicilinas es principalmente por la vía biliar y la vía renal, por la vía de la filtración glomerular y la resorción tubular en el riñón. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tener especial cuidado en la administración de penicilinas en personas con función del riñón comprometidas, con insuficiencia renal. Truchas ahí. Entonces, indicaciones. ¿Cuándo vamos a utilizar las penicilinas? Bueno, cuando el paciente tenga infección por todos estos.
Todos estos bacterias, todas estas susceptibles a la penicilina y todas estas las encuentras en los demás videos del canal. Dicho eso entonces, y aclarar, la penicilina es un antibiótico, destruye y despedaza las bacterias susceptibles. No, repito, no tiene efecto contra virus, no tiene efecto contra hongos y no tiene efecto contra parásitos. Es un antibiótico encaminado a bacterias, principalmente gram positivas y en algunos casos gram negativas si es que son las de espectro amplio. Estoy hablando de ti, amoxicilina y ampicilina. Bien, continuemos. Otro punto muy importante acá arriba, parpadeando en rojo, es la clasificación de la FDA. La clasificación de la FDA le da la calificación de tipo B, o sea, sí se puede utilizar durante embarazo. No está evidenciado que genere problemas o malformaciones en el producto. De acuerdo. Dicho eso, todos los medicamentos tienen su parte fea. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. ¿Cuáles son estos? Todos estos: alergia, angioedema, alteraciones de la función renal, especialmente, fíjate muy bien, aquí en la nefritis, lesión al riñón. Una de las principales penicilinas que tiene y genera daño al riñón es la meticilina. En los libros se escucha mucho en los libros se escucha mucho sobre microorganismos resistentes a meticilina. Bueno, la meticilina es un antibiótico, es una penicilina, pero, debido a que causa mucha lesión renal, solamente se utiliza en las pruebas moleculares de resistencia, es decir, no es un antibiótico disponible para el uso humano, precisamente por el potencial de lesión al riñón que puede ocasionar. Bien, otro punto a destacar de los efectos adversos es la neutropenia, la disminución de las defensas. Es una disminución transitoria, no peligrosa. Disminuye las defensas, sí, pero no lo suficiente para crear infecciones oportunistas. Este punto que está aquí en morado, que está resaltado, uno de sus efectos adversos puede ser la colitis pseudomembranosa, es decir, una infección gastrointestinal cortesía del Clostridium difficile, otra bacteria que vimos en los videos. El Clostridium difficile es una bacteria que está en el intestino que cuando se utilizan antibióticos de manera prolongada se barre con la flora intestinal del paciente, quedando solamente el Clostridium difficile y creando lesiones pseudomembranosas. Es decir, hay que utilizar los antibióticos, pero tener mucho cuidado de utilizarlos por mucho tiempo o gran variedad. ¿Por qué? Porque puede caernos encima una colitis pseudomembranosa o también llamada diarrea infecciosa por antibióticos. Más información, ahí está el video de Clostridium difficile. Claro que las lesiones alérgicas en cuanto a la piel y las mucosas se refiere es algo que debe de preocupar mucho en las personas que utilizan la penicilina. No es mentira, amigos, que más del 30% de la población mundial es alérgico a la penicilina. Por lo tanto, reacciones cutáneas o reacciones gastrointestinales, reacciones respiratorias, deben indicar la suspensión inmediata de este medicamento. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en cuanto a lesiones dérmicas y de mucosas hablamos, puede haber lesiones devastadoras como el síndrome de Steven-Johnson o el síndrome del gran quemado, que vendrían siendo consecuencias dermatológicas y de las mucosas de la administración de medicamentos a los cuales eres alérgico, y la penicilina puede crear estas complicaciones. Bien, dicho eso entonces, como cualquier medicamento, tiene sus efectos adversos, claro está. No por eso quiere decir que no la utilices, sino que utilízala con cautela y ante la primera de efectos adversos, suspender el medicamento. Pero claro, es un medicamento muy bueno, es una herramienta muy útil en contra de las infecciones, en especial de los gram positivos. Sencillo, ¿ah? Bien, agradezco tu gentil atención. Preguntas, quejas, sugerencias, me los mandas por inbox en esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Buen día. Vamos a seguir.